Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2011, más de 1.000 millones de personas vivían con alguna discapacidad. Esto representa alrededor del 15% de la población del mundo. En Costa Rica, esta población representa el 10.5% del total de la población nacional, es decir, 450.000 personas aproximadamente. En otras palabras, 1 de cada 10 costarricenses es una persona con discapacidad. Además de estas cifras, según el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, los y las familiares de esta población representan el 25% de los costarricenses, es decir, 1 millón de personas. Pero, ¿qué es la discapacidad? Mildred García, coordinadora de la Comisión Institucional de Materia de Discapacidad CIMAD de la Universidad de Costa Rica, y Alexa Torres, una joven con discapacidad visual, lo explican. O sea, una persona con discapacidad es una persona igual que nosotros, es una persona, solo que tiene una deficiencia y esta deficiencia provoca que sus capacidades se vean amedrentadas por las barreras de una sociedad. Para mí la discapacidad es una condición que, digamos, se evidencia en el contacto con el medio. Pues si el medio está adaptado, entonces en ese momento en el que el medio está adaptado para yo poderme desempeñar de manera independiente, no tendría ningún problema de discapacidad, sino que simplemente tendría una deficiencia visual. Pero la discapacidad se presenta en el momento en el que el medio no está adaptado. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que si yo tengo que ir a un tercer piso, yo, Mildred García, tengo que subir a un tercer piso, soy usuaria de silla de ruedas y ese piso no tiene ascensor ni tiene rampas, Mildred García tiene la capacidad de subir al tercer piso. Sí tengo la capacidad, porque soy yo como persona. Las personas que contestan, no tiene la capacidad es porque están viendo mi deficiencia, mi condición de que soy usuaria de ruedas, no me están viendo a mí como persona. Yo sí tengo esa capacidad. ¿Cuándo la pierdo? Cuando la sociedad me pone la barrera, que es no ponerme un ascensor o no ponerme una rampa. Como explican Mildred García y Alexa Torres, la discapacidad es una condición que se presenta en relación al entorno. De esta manera, es el ambiente alrededor de la persona el que puede limitar o potenciar sus capacidades. También es importante aclarar que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición permanente carente de tratamiento médico. Además, situaciones como tener una fractura temporal o estar embarazada tampoco califican como discapacidad. Estas se conocen como incapacidades. Entonces, la discapacidad, al ser un resultado social, requiere que la situación de la persona sea a largo plazo, porque si no, no se pueden evidenciar esos elementos discapacitantes que hay en el entorno. Para seguir entendiendo la discapacidad, es importante conocer que esta puede ser congénita o adquirida. La discapacidad congénita está presente desde el nacimiento de una persona, mientras que la adquirida, como su nombre lo dice, se presenta en alguna etapa de la vida, como consecuencia de accidentes, enfermedades o intoxicaciones. También es fundamental conocer que existen distintos tipos de discapacidad, que se pueden clasificar en 4 categorías. Podemos hablar de que muchas de las condiciones de carácter psíquico o en la mente se transforman en una discapacidad psicosocial, constituyéndose en una 5ª categoría. Entonces, son 5 categorías finalmente las que podemos hablar cuando hablamos de discapacidad. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la discapacidad física o motriz es la que se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones, médula espinal o en el cerebro de una persona, las cuales impactan su movilidad. Por otro lado, la discapacidad sensorial se relaciona con la disminución o la pérdida total de la vista, el oído o ambos. La discapacidad cognitiva o intelectual es aquella en que se presenta una disminución o diferencia en la velocidad en el desarrollo de funciones como el lenguaje y el aprendizaje. Algunos ejemplos de este tipo de discapacidad son el autismo o el síndrome de Down. Por último, la discapacidad psicosocial se relaciona con alteraciones en factores bioquímicos o genéticos. Ahora que los conceptos están claros,
es importante conocer también cuál es la situación que viven las personas con discapacidad en relación con el cumplimiento de sus derechos. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las poblaciones más discriminadas a nivel mundial. Las personas con discapacidad suelen recibir los peores salarios, contar con baja escolaridad, participar menos en la economía de los países y registrar mayores tasas de pobreza que la población sin discapacidad. Sin embargo, esta situación no se debe a la condición de discapacidad de la persona, sino a la carencia o inaccesibilidad de muchos servicios básicos, a los prejuicios que maneja la sociedad sobre esta población y al incumplimiento de los gobiernos en garantizar a estas personas el derecho al trabajo, la educación, la salud, la recreación, entre otros. Respecto a esta situación a nivel nacional, Costa Rica es uno de los países más avanzados con respecto a los derechos de las personas con discapacidad a nivel latinoamericano. No obstante, aunque el país cuente con las leyes pertinentes que brinden respaldo a esta población, Costa Rica no ha alcanzado la categoría de sociedad inclusiva, es decir, las personas con discapacidad todavía enfrentan discriminación dentro de la sociedad costarricense. Comparativamente con otros países latinoamericanos, nosotros estamos bastante encaminados, ¿verdad? Yo no podría decir que somos ni una sociedad inclusiva, ni somos un sistema educativo inclusivo. Estamos caminando. Aunque aún falte mucho por hacer, en Costa Rica existen instituciones y movimientos de personas con discapacidad que trabajan arduamente para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Además, al informarse sobre el tema y conocer cada vez más, usted también está aportando a la lucha por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones están haciendo esfuerzos importantes por ir cambiando el paradigma, dejar atrás unas visiones segregantes, estigmatizantes, que clasifican, que excluyen a las personas, por una visión más inclusiva, participativa, donde las personas cada vez sean más firmes en su autoestima, en su potencial, se empoderen de sus propios procesos.